Les doy la bienvenida a este podcast donde conoceremos a los peores asesinos. Y no solo eso, sino los asesinos más crueles que se han conocido. He seleccionado en este podcast a los 20 peores de ellos. Un podcast exclusivamente dedicado a los crímenes que estos cometieron. Posiblemente alguna plataforma en la que estará este podcast me censure o me elimine el audio. Pero tenemos que conocer estos casos. Aquí conoceremos gente de todos los países, de todas las latitudes de este planeta, y cuyo único objetivo es matar, torturar y hacerlo de la manera más cruel posible. Les doy una bienvenida y de paso les agradezco mucho de antemano que se tomen su tiempo para escuchar este podcast. Y sin más, vamos a comenzar con los asesinos más crueles en la historia. Tomen asiento, suban el volumen y espero que lo disfruten, no tanto como estos hombres disfrutaron haciendo el mal. Comenzamos. Les doy la bienvenida una vez más a este podcast donde conocemos los asesinos más crueles. En el día de hoy les traigo un asesino que al parecer tiene más de 70 víctimas en su haber, pero que él solo confesó 48 y la policía le pudo demostrar 45 casos. Se trata de uno de los peores asesinos en la historia de Estados Unidos, un hombre llamado Gary Leon Ridgway, que fue más conocido como el asesino de Green River. Como siempre, comenzamos primero con la infancia, luego sus crímenes y luego sus repercusiones. Alístense porque esta historia va a estar bastante complicada de digerir. Así que alistémonos y comencemos con esta historia del asesino de Green River. I know I was thinking of hurting her. I just wanted her to stop and let me alone. Angry at her for pushing on me to remember, and I just couldn't remember. And Bueno, la voz que están escuchando es la voz de Gary Ridgway, el asesino de Green River. Era un tipo muy extraño, muy complejo, casi que ensimismado. La historia de Gary Ridgway comienza en Salt Lake City, cuando nace el 18 de febrero de 1949. Es el segundo hijo de Thomas y Mary Ridgway. Aquí el problema es que Mary
era una mujer altamente tóxica, una mujer violenta con su esposo y con sus hijos, una mujer que era autoritaria, una mujer que marcó la vida de nuestro protagonista del día de hoy. Estos salen de Salt Lake City en el año de 1960 y se mudan a las afueras de Washington, un suburbio llamado SeaTac en Washington. Esto queda más o menos ubicado hacia las afueras. Allí es donde comienza el desarrollo de nuestro personaje. Gary tenía un problema con su madre, y era que su madre María era una mujer muy hermosa, una mujer que se vestía con minifalda, tenía unas piernas muy bien formadas, se vestía con vestidos muy pequeños, casi que mostrando su cuerpo. Y esto comenzó a confundir a Gary al punto de empezar en él un deseo sexual. Pero era aún peor la situación, ya que su madre lo obligaba en ocasiones a andar en ropa interior y lo mandaba hacia la calle para humillarlo, porque Gary era una persona muy ensimismado, muy tímido, muy callado, y esto a Mary le molestaba mucho, lo humillaba constantemente. Pero también Gary observaba a su madre que los días de sol tomaba baños de sol. En ocasiones Mary lo hacía en vestido de baño y en ocasiones en topless. Esto confundía mucho a Gary, quien la espiaba cuando ella hacía esto. Y Gary comenzó a tener deseos de vergüenza, sentimientos de vergüenza, pero también de deseo sexual hacia su madre, pero también en ocasiones tenía deseos de asesinarla. Esto siguió así. Él vivía muy controlado por su mamá. Por su parte, Gary no era muy bueno en la escuela. Gary realmente tenía un coeficiente intelectual muy bajo, cerca de 82, lo que prácticamente lo catalogaba como un débil mental. Y esto lo obligó a que tuvo que repetir años en el colegio por su baja inteligencia y por su baja presta de atención a lo que hacía. Esto generó en Gary que sufriera de enduresis, que es cuando los niños, no tan niños sino ya más adolescentes, se orinan en la cama. Cuando esto pasaba, Mary lo tomaba, lo desnudaba y le daba baños de agua fría, pero también le restregaba sus genitales con una esponja. Esto excitaba, pero a la vez molestaba mucho a Gary. Su padre Thomas era conductor de buses y siempre tenía que pasar mucho por una zona llamada La Franja. Una zona roja, por así decirlo, zona de prostitución, zona de tolerancia en la ciudad de Seattle. Este siempre se quejaba por las prostitutas que habían allí, y en ocasiones decía que había más prostitutas que ciudadanos en esa zona. Gary durante su niñez sufrió lo que los psicólogos expertos
llaman como el triángulo de McDonald. ¿Qué es esto? Él torturaba, mataba y era pirómano. Mataba animales, los torturaba y también era pirómano, le gustaba prender mucho el fuego a cualquier cosa, incluso a los cadáveres de los animales que él mataba. Esto ya lo catapultaba prácticamente a hacer lo que hizo durante su vida, ¿no? Un asesino cruel y despiadado. En 1965, a los 16 años, Gary comete su primer intento de homicidio. Esto lo reveló mucho tiempo después, cuando ya había sido capturado. Él dijo que tomó a un niño de 6 años, lo llevó al bosque y lo apuñaló en el hígado. Lo dejó allí tirado y se fue corriendo. El niño sobrevivió, pero no pudo identificar a su atacante. Tiempo después, cuando ya se encontraba preso y hablando con psicólogos, este dijo que lo había hecho por la sencilla razón de que quería saber qué se sentía matar. En 1967, a los 20 años, Gary se enlista en la Marina luego de terminar su secundaria. En el 70 se casa con su primera esposa, quien se llama Claudia Gray, y luego de esto sale para Vietnam. Pero mientras se encontraba instalado en una base en Filipinas, Gary contrae gonorrea. ¿Por qué la contrae? Porque tiene un apetito sexual inverosímil, súper loco. Se llegó a reportar que tuvo hasta 5 o 6 relaciones sexuales al día con diferentes prostitutas, y es por eso que se enferma. Vuelve en 1972 con su esposa, pero esta le dice que le fue infiel durante estos 2 años y deciden divorciarse sin ningún problema. En ese mismo año, ya como veterano de Vietnam, consigue un trabajo en la Kenworth Truck Company como pintor de camiones. Su vida va normal, sigue trabajando normalmente, y 2 años después, en la misma empresa, en 1974, conoce a su segunda esposa, quien es Marcia Wallace, quien con la cual comienza una relación bastante extraña, pues Gary sigue con sus ansias sexuales muy latentes y decide que quiere tener sexo con ella en zonas públicas. Es así como tienen sexo en autopistas, en bosques y en una zona muy especial cerca del río Green, donde le gusta estar a este hombre allí. Es por eso que así se la pasa teniendo relaciones sexuales muy constantemente con su esposa. Pero nace su primer hijo, Matthew, en 1975. Y la relación entre él y Marcia se va completamente a la ruina. Pues debido a que ella tiene que tener estar más al cuidado y más al pendiente de su pequeño hijo, descuida su relación con Gary. Y de repente Gary empieza a tener actitudes oscuras y sospechosas. Gary comienza a asustar a su esposa por la espalda,
tomándola fuertemente del cuello con su antebrazo hasta casi ahogarla. Este comportamiento le parece muy extraño a su esposa y es por eso que deciden divorciarse en 1981. Es entonces que Gary comienza desde ese momento a cometer sus asesinatos y en especial su primer asesinato, del cual les voy a contar a continuación. Cuando comienzan a aparecer cuerpos en el río Green, todos los cuerpos tenían algo en común. Los cuerpos habían sido abusados sexualmente y habían sido asfixiadas. El casi 100% de las víctimas eran prostitutas jóvenes entre los 16 y 32 años. Y estas tenían incrustadas en su vagina, tenían piedras. Todas las víctimas fueron encontradas de la misma manera, pero vamos a hablar en una en especial que se llamaba Wendy Coffin, que murió el 8 de julio de 1982 a los 16 años. Esa fue la primera víctima de Gary Ridgway, y la asesinó. Primero fue a la franja donde solía recoger a las prostitutas. La llevó a una zona boscosa y tuvieron relaciones sexuales. Luego de ello, se le hizo por la espalda y la abrazó fuertemente con el antebrazo hasta que la asfixió y la mató, lo que solía hacer con tratarle de hacer a su esposa. Todas las víctimas murieron de la misma manera. Luego siguieron apareciendo más y más y más víctimas. La policía estaba muy confundida. Las víctimas eran mujeres de todas las edades, todas las razas, eran completamente diferentes. Por lo que la policía pensaba que eran varios asesinos los que estaban haciendo esto. En ese momento la policía estaba completamente desubicada, no sabía qué hacer, no sabía por dónde empezar. El modus operandi siempre era el mismo: prostitutas jóvenes que morían ahorcadas, pero no todas aparecían pues en el mismo río. Algunas aparecían en los alrededores, en los bosques. Unas aparecían semidesnudas, otras desnudas, otras enterradas a poca profundidad. Pero tenían en común que siempre habían sido asesinadas asfixiadas. Comenzó una cacería de toda clase contra el asesino. Y en ocasiones el asesino se detenía por algún tiempo. Esto no era normal en un asesino en serie en esa época, pero la policía crea un grupo especializado, un grupo que en español significaba como la cacería del asesino de Green River, el cual era un grupo policivo de más de 50 detectives de todo Estados Unidos, incluso algunos del Reino Unido, que se unieron para atrapar a este hombre. Pasaba el tiempo y no encontraban pues el caso, no encontraban la resolución. Seguían apareciendo víctimas. Uno de los criminólogos más condecorados del FBI les dijo
que probablemente era un hombre blanco entre una edad de 35 a 40 años, que tenía su propio modo de desplazarse, un carro, una camioneta. También decía que era posible que el hombre tuviera un trabajo del cual se pudiera ausentar sin ningún problema. Tenía una condición económica bastante modesta, pero no le faltaba el dinero, puesto que a las prostitutas se les encontraba el dinero, no era por robo, nunca le robaba. Este también les dijo que posiblemente era una persona que vivía en el área o que había crecido en el área de Green River, puesto que conocía muy bien los escondites, conocía muy bien la zona. Pero la policía comenzó su investigación con cerca de 300 sospechosos. Incluso usaron un actor muy conocido en la época de los 80s llamado Patrick Duffy, con el cual hicieron un programa de televisión para tratar de capturar al asesino. Pero lo único que causó este programa fue pánico, pues la gente empezó a llamar indiscriminadamente, culpando a vecinos, amigos, familia. Muchas mujeres incluso culparon a sus esposos y realmente no consiguieron lo que querían conseguir con esto. El detective a cargo del caso encontró en una de las víctimas una muestra de semen, pero en los 80s del desarrollo de la tecnología de identificación por ADN no era clara ni muy avanzada, por lo que no se descartó la prueba, pero sí se preservó con el tiempo. Pasado el tiempo, un nombre surgió y fue el de Gary Leon Ridgway, quien en el año 1983 había sido detenido en un poblado llamado Des Moines, Washington, por la desaparición de una joven llamada Mary Jane Malvar, de 18 años, la cual trabajaba como prostituta en esa zona, y su novio era su proxeneta, y él siempre que ella abordaba a algún cliente, él los seguía. Pero en esta situación le perdió el rastro a la camioneta de Ridgway y la joven desapareció. Pasado un tiempo, su novio comenzó a hacer la búsqueda de la camioneta y la encontró. Era una camioneta particular, pues tenía un golpe en la puerta del pasajero, por lo que la policía lo investigó y tomaron una muestra de saliva de Ridgway, pero la tenían preservada. Pasado mucho tiempo después, cerca del año 2000, la tecnología de ADN determina que Ridgway efectivamente fue el asesino de la joven a la que le habían encontrado pues el semen en su cuerpo. También en este caso ayuda Ted Bundy, otro de los asesinos más grandes que ha tenido Estados Unidos, quien les dice algunas características que nadie conocía del caso, ni siquiera la propia policía, y la policía no tomó muy en cuenta esto del caso de Ted Bundy, pero tampoco lo descartaron. La policía estaba tan desesperada por encontrar este asesino que lograron atrapar finalmente a Gary Leon Ridgway. Cuando es atrapado, Ridgway era un hombre de familia
curiosamente, él se había casado en 1985 con una mujer que conoció en un bar llamada Judith Lynch, con la cual duró hasta el día de su arresto casado con ella. Ella expresa que Ridgway fue siempre un hombre amoroso, cordial y muy amable con todo el mundo. Nunca le puso una mano encima a ella. Era un esposo ejemplar, ella lo describía así. Y se sorprendió la policía de cómo un hombre con un coeficiente intelectual tan bajo lograra ser tan inteligente. Ridgway no puso ninguna objeción a su detención, y aquí es entonces donde comenzamos a conocer el por qué Gary Ridgway cometió esta serie de asesinatos en tanto tiempo. Cuando Gary Ridgway es atrapado, él hace un trato. Bueno, al principio se declaró inocente, que él no había cometido esos actos, aunque casi todas las pruebas lo guiaban hacia él. Y cuando llega a comenzar su juicio en el año 2003, él junto con sus abogados deciden declararse culpable por 48 cargos de homicidio. Aunque al principio parecía ridículo decir que una persona había cometido 48 homicidios, pues realmente sí fue así. Ridgway dijo que llevaría a las autoridades ante cada uno de los cuerpos que no habían sido encontrados ni tampoco reportados por la policía, y fue así como uno a uno fueron encontrando todos los cadáveres de todas las jóvenes prostitutas que fueron asesinadas. Incluso habían 5 cadáveres que nadie había reportado como desaparecidas, ni como muertas, ni nada por el estilo. Ridgway contaba que él frecuentaba La Franja, ese lugar que su padre tanto odiaba pasar porque estaba lleno de prostitutas. Allí era sencillo, las recogía, las llevaba a una zona, tenían relaciones, les pagaba y luego las mataba. Ridgway era muy inteligente porque él solía ir por las calles caminando recogiendo goma de mascar. Él robaba algunos lápices de su trabajo, él robaba pequeños adminículos como servilletas, como cucharas de plástico e incluso colillas de cigarrillo. Esto hacía que los detectives hicieran el perfil de un criminal diferente a él, porque Ridgway no le gustaba consumir goma de mascar. Él siempre tenía un esfero en su bolsillo, o sea que no necesitaba ningún lápiz. Y ante todo, él nunca fumó un cigarrillo. La policía estaba sorprendida de todo lo que Ridgway les contaba, pues ellos nunca hubieran tenido en cuenta una persona del perfil de Ridgway con lo que él estaba contando. Por eso es que nunca lo pudieron atrapar en los momentos que él cometía los delitos. También Ridgway contó que él era necrofílico, pues cuando botaba los cadáveres en zonas donde la policía no los encontraba, él volvía ocasionalmente a tener sexo nuevamente con los cadáveres. Esto lo hacía primero porque él creía que así sería más placentero, pero nunca lo sintió así. Y segundo, lo hacía porque él quería ahorrarse unos dólares para no pagarle a una prostituta. Los perfiles psicológicos de Ridgway mostraron que era un hombre extremadamente violento y odiaba a profundidad las mujeres. Él nunca mostró ningún amor por nadie, incluso ni por sus esposas. Pero él creía que matar a sus esposas era más pecado, pues porque aquí entra algo interesante. Gary Ridgway creía mucho
en Dios. Él siempre leía la Biblia, siempre tenía una Biblia en su mano. Y estos comportamientos lo hacían ser una persona muy extraña y muy diferente a todo lo que los investigadores habían estado buscando. Ridgway contaba que siempre que él tenía una relación sexual con una mujer, idealizaba a su mamá. Por eso las mataba con tanta violencia, porque él odiaba profundamente a su madre. Y él sentía que cada vez que mataba a una mujer, estaba matando a su propia madre. Era un asesino a sangre fría, un asesino que nunca tuvo remordimiento de nada. Siempre odió a su madre por lo que le hacía cuando se orinaba en la cama. Y todo esto lo llevó a cometer los delitos que cometió. En noviembre del 2003 comenzó su juicio. Y una tras otra, las familias de las víctimas de Ridgway pues se alegraron de encontrar a su familiar perdida, pero uno tras otro y tras otro pasaban solo a insultarlo, a desearle la muerte, a desearle lo peor. Pero hubo uno en especial que le dijo lo siguiente: Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and it is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Al escuchar esas palabras, Ridgway entró en un llanto profundo, pues no solo le decía que lo perdonaba por lo que le había hecho a su hija, sino que le agradecía el haberle dicho a las autoridades dónde estaba su hija. Ya en investigaciones posteriores de los psicólogos demostraron que Ridgway era un total psicópata y no tenía sentimientos. Lo que había pasado en ese momento fue que él se emocionó tanto de que una persona lo perdonara por lo que hizo, que se sintió extasiado por ello y por eso entró en llanto. Fue más un llanto de éxtasis y felicidad que de arrepentimiento. Finalmente, Ridgway fue condenado a 48 cadenas perpetuas, una por cada muerte que cometió. Aunque tiempo después la policía dice que Ridgway fue sospechoso de más de 70 homicidios, pues luego del juicio siguieron encontrando más y más cadáveres. Luego del juicio se le condenó por otro juicio por una mujer que encontraron también asesinada por Ridgway, y fue una cadena perpetua más, por lo que fue condenado a 49 cadenas perpetuas en total. Ridgway se declaró a sí mismo como el asesino en serie número 1 de los Estados Unidos. Y así fue. Hasta el día de hoy es el asesino en serie con más homicidios cometidos. Más que Ted Bundy, más que Jeffrey Dahmer, más que John Wayne Gacy o David Berkowitz, los asesinos más conocidos del medio. Gary Ridgway hoy tiene 74 años y se encuentra recluido, aún cumpliendo sus condenas, en la cárcel de Walla Walla en Washington. Se encuentra en confinamiento solitario por su psicopatía y por ser un homicida peligroso, catalogado como uno de los homicidas más peligrosos que tiene Estados Unidos. No ha podido pedir libertad condicional, pues la cadena perpetua que le condenaron fueron sin posibilidad de libertad, y pasa sus días encerrado
23 horas al día en una prisión pequeña. Ha concedido entrevistas, pero realmente ya ha perdido algo de popularidad y de recuerdo. Hoy casi no es muy recordado. De hecho, una nueva política en Estados Unidos prohíbe que los asesinos en serie sean famosos o sean tenidos como estrellas, pues sus seguidores son personas igual de locas que los asesinos y quieren evitar primero que se hagan homicidios similares o copias, como se les dice, y también quieren evitar que estos seres tengan contacto alguno con personas del exterior. Esa es la historia y la vida de Gary Ridgway, el hasta hoy catalogado como el peor asesino en serie de la historia de los Estados Unidos. Un hombre con un coeficiente intelectual catalogado de retardo mental, pero que tuvo en vilo por más de 30 años a la justicia de Estados Unidos. Hasta acá ha llegado el podcast del día de hoy. Si les gustan estas historias, los invito a que me sigan en Hernán Parra Podcast en YouTube, donde encontrarán todos mis podcasts. Lo mismo me encuentran en Spotify. Y los invito a unirse en la página de YouTube, a la página de Facebook como Hernán Parra Podcast. Los invito a un próximo capítulo de este podcast para que sigamos conociendo más asesinos crueles en la historia de la humanidad. Hasta una próxima ocasión.